Dios le bendiga, amigos. ¿Cómo están? Que la paz de Dios esté en sus hogares. Es muy arraigado en nosotros lo que son las tradiciones, cómo nos aferramos a las tradiciones, a las cosas que hicieron, qué sé yo, 5 generaciones para atrás, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no es cierto? Nos vamos adaptando a esas tradiciones y hay muchas que son buenísimas, buenísimas. Hay muchas tradiciones en nosotros que son muy buenísimas, pero hay otras que tenemos que analizar porque nos llevan a tener un error y ese error pasárselo a las próximas generaciones. Ese es el motivo de la tradición, tras un dicho, o sea que yo voy enseñando y voy transmitiendo a la generación venidera o a la presente los errores los aciertos que yo tenga, ¿no es cierto? Pero tenemos que analizar esos errores, esos aciertos, lo que está bien, seguir alimentándolo, y lo que está mal, arrancarlo y tirarlo, ¿sí? Esa es la idea, ¿no es cierto?, de lo que está mal, desarraigarlo. Y yo te voy a hablar algo, ¿no es cierto?, que Jesús habló sobre las tradiciones. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en el capítulo 7, el verso 7 en adelante, ¿no es cierto?, en el capítulo 7, verso 7 de San Marcos. Esto dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de jarro, de los vasos, de beber, de hacer otras muchas cosas de tradición semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que te voy a hablar de algo que tal vez para muchos sea obvio, ¿no? Pero para otros no los conocen, y es sobre la base. Vos viste a Jesús, lo viste en las películas, está escrito que en una oportunidad llega al templo y ve a los cambistas, a los que estaban cambiando dinero por mercadería, por otras cosas, ¿no es cierto? Y también, no sé, habían ahí en ese lugar corderos, palomas, de todas esas cosas, ¿no es cierto?, que vendían. O sea que Dios había puesto para la conciencia del hombre en el Antiguo Testamento para que alguien, cuando cometía un error, ¿no es cierto?, ofreciera en sacrificio un animal. Si era chico el error, ¿no es cierto?, era una paloma, y si era más grande eran corderos, y esa paloma, ese cordero tenía que ser perfecto, no tenían que ser dañados ni nada por el estilo, o sea que tenía que costar. O sea que costar y tomar conciencia que el sacrificio que estaba haciendo ese animal, ¿no es cierto?, era para pagar la culpa que yo tenía, ¿no es cierto? Eso era antes, ¿no es cierto?, del sacrificio perfecto que hizo Jesús por nosotros. Pero vino Jesús y les pateó todo porque era fácil. Venían charlando: ¿cómo anda? Dame un par de palomas. ¡Pum! La mataban, chao. Era como una conciencia de tradición, pero no tomaban conciencia de lo que estaban haciendo. ¿Me entendés? Y lo que estaban haciendo era el sacrificio de un animal, ¿no es cierto?, para pagar la culpa que ellos tenían en ese momento en su conciencia, en su corazón, porque somos seres espirituales. Acá no nos tenemos que apartar de que somos seres espirituales viviendo en este cuerpo, ¿no es cierto?, un cierto tiempo. Hay una vida eterna, hay una espiritualidad cerca, nosotros estamos en una tercera dimensión, pero hay una cuarta dimensión que nos está viendo. Estamos rodeados de ángeles de luz, de ángeles de Dios, y ángeles del otro lado que te quieren hacer meter la pata. Y uno de los errores, ¿no es cierto?, ya empezó hace 1700 años atrás.
Acá te voy a hablar, ¿no es cierto?, de la doctrina de bautismo. Después vamos a seguir con otras cosas. Pero hoy te voy a hablar de la doctrina de bautismo, ¿no es cierto?, lo que enseñó Juan el Bautista. A eso vino, a aparejar el camino, preparar la senda, ¿no es cierto?, para un Jesús que venía después, ¿no es cierto? Él bautizaba en agua y Jesús bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Ese vendría a ser la primera comunión y la confirmación tuya. Pero hoy vamos a hablar del bautismo que te lo hicieron. ¿Vos te acordás cuando te bautizaron? Te lo pregunto a vos, que sos católico, apostólico, romano, y como que tenemos orgullo, ¿no? Sacótelo encima porque te han engañado mucho. Y bueno, vamos a venir a la base, porque acá hay una base. Hay 65 libros donde transmite Jesucristo, y el Dios Altísimo ha guardado perfectamente para que tengamos una base sólida donde apoyarnos en nuestra fe. Y le voy a dar lectura a esto que está en el libro de Mateo, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, el verso 11, dice así: dice Juan el Bautista, ¿no? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para arrepentimiento. Yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Y acá le estaba hablando a gente de 30, 50, 20, 60 años, 70. Le estaba hablando a esa gente. No vi a niños caminando a este lugar, sino a gente mayor. Y le estaba hablando a gente con entendimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso está en el libro de Mateo. Y acá te voy a hablar lo que dice Juan en el libro de Marcos. Bautizaba Juan, dice Marcos, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, para perdón de errores. Hablemoslo en castellano. Y en los otros evangelios también, acá en el evangelio de Lucas, habla de, ¿no es cierto?, de cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Jesús de 30 años que no tenía ni un solo pecadito encima, era ya desde el nacimiento, fue un nacimiento virginal, y vino a Juan, ¿no es cierto?, le dijo a Juan que era primo hermano de él, ¿no es cierto?, pero ahí se le confirma a Juan de que Jesucristo, el primo hermano de él, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Juan, ¿cómo me vas a bautizar vos a mí? Le dice a Jesús. ¿Cómo me va? O sea, le dijo, ¿cómo te voy a bautizar a vos? Le dice Juan a Jesús. Si dice, vos me tenés que bautizar a mí. No, dice, conviene que cumplamos toda justicia, le dijo Jesús. Y Jesús fue bautizado. El bautismo significa el bautismo de arrepentimiento, ¿no es cierto?, donde Dios nos dio otra oportunidad de vida. Después del diluvio, donde la primera generación, ¿no es cierto?, hubo una degeneración total antes de Noé, donde el hombre se había degenerado por completo, porque habían intervenido ángeles, ¿no es cierto?, se habían mezclado con seres humanos. Ángeles habían tenido relaciones con mujeres y habían nacido seres totalmente aberrantes. Si lo lees, está en el Génesis, y a mí ya me quedó muy claro. Y esa genética también pasó de este lado del diluvio, ¿no es cierto?, donde David, ¿no es cierto?, venció a Goliat, que era un gigante de 3 metros y pico, de 3 metros y algo, y era de la tribu de Gad, que era una tribu de gigantes donde había la genética de esos seres del otro lado del diluvio, había pasado de este lado. Y dice que David los exterminó. Pero hasta hoy encontramos esqueletos de personas de 5 metros, de 4 metros que lo tienen oculto, ¿no es cierto? Pero búscalo. Ahora en Google ya no se puede ocultar nada. Están los registros exactamente de fotografía. Lo quieren ocultar porque no sé cuál es la idea que tienen, ¿no es cierto? Pero el bautismo es el bautismo de arrepentimiento, ¿no es cierto?, para comenzar,
¿no es cierto?, una vida cerca de Jesús. Ese bautismo no... Viste que cuando haces algo, ¿en qué error estamos cayendo? Estamos cayendo en el error de la tradición, porque estamos, ¿no es cierto?, no sé, es como cuando agarrás, ¿no es cierto?, cuando estás por hacer tus trámites, empezás a anotar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y empezás a tildar, empezás a hacer tilde, esto ya está, esto ya está. Yo ya me bauticé, ya pasé la primera comunión, ya pasé con la confirmación, ya llevé a bautizar a mis hijos, pero ni te arrimás a esto, que es la palabra, que es la base. Y esa es lo que yo te invito hoy día, ¿no es cierto?, a que salgas de las tradiciones, hoy día te das cuenta perfectamente, ¿no es cierto?, que es lo que está pasando. Están mezclando las religiones y las creencias, ¿me entendés? Están mezclando la doctrina y la creencia en el único Dios viviente y en Jesucristo, nuestro Salvador, que vino hace 2000 años y marcó un antes y un después, ¿no es cierto? Y lo vas a mezclar con las ideas y las creencias que está haciendo ahora un tipo vestido de blanco, que para mí es el falso profeta, clarito, ¿no es cierto? Porque está mezclando una cosa, si todo es de Dios, todo es lo mismo, creen en un Dios, déjame hacerte entender que en Asia hay una tribu, y una tribu bastante grande, donde tienen un pene masculino, un pene, ¿no es cierto?, el miembro viril del ser humano, del hombre, ¿no es cierto?, lo tienen como a Dios y lo pasean por las calles del pueblo y todos lo veneran. No sé si me entendés. O sea, hay más de 8, creo que son arriba de 7.000 religiones. 7.000 religiones en el mundo, y nos vamos a poner de acuerdo ¿en qué? ¿En qué? Yo te puedo respetar, vos creés en lo que vos se te dé la gana, ¿no? Eso está la libertad, el libre albedrío, ¿no es cierto?, de elegir, ¿no es cierto?, una cosa a la otra, sus consecuencias va a tener. Acá Jesucristo te dice, es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Entendés? Él es el verbo, es la palabra de Dios. Y si no llegás a esta palabra y no llegás a comprenderla, y acá no ponés la regla vos. Si ponemos la regla a cada uno, habría, qué sé yo, 200.000, 500.000 religiones más, no sé cuántas. Si vamos a poner la regla a cada uno, yo pienso así. No, vayamos a la base. ¿Qué es el bautismo? El bautismo de arrepentimiento. Y lo que te hicieron a vos a los meses, ni te acordás, no sirvió. El bautismo de arrepentimiento significa cuando yo ya tengo conciencia de que soy un ser espiritual, porque no empezás a razonar toda la creación, toda la perfección de los atardeceres, los colores, los pájaros, los cantos, los animales, lo que nos sirven para nosotros. Ahora quieren poner el veganismo. ¿Qué me venís con veganos? Si Dios hizo toda la creación, ha sido para el servicio del ser humano. Y si vos sos vegano, ¿no es cierto?, cuando te comés una lechuga también sufre, porque también es un ser vivo. Así que no vengan a mezclar y a enturbiar la cancha con cosas que nada que ver. Por favor, no pongas la manito con el ojito acá. No me vengás. Analizá lo que son esas religiones. Son totalmente la religión budista, que es la segunda que le sigue al catolicismo. Son ateos, no creen en ningún Dios, ¿no es cierto? Están meditando, hacen una meditación. Analizalo y a ver a qué llegás. Si hay una base como la tiene la Biblia, de cosas que están pasando. Hoy hubo un atentado en Israel, ¿no es cierto?, que es una nación tan chiquitita como la provincia de Tucumán. En nuestra República Argentina está la provincia de Tucumán, que es la más chiquita. Israel es igual que eso, y tiene monstruos al lado. Tiene a Irán, tiene a Siria, tiene esto, todo el mundo largándole misiles, y no lo pueden tocar y no lo van a tocar. Le van a hacer atentados, van a hacer muchas cochinadas y basura, pero no lo van a poder tocar porque Dios está con ellos. Y de 1948, que dejaron de ser nación
pasaron un tiempo, ¿no es cierto?, desde el comienzo de Jesucristo, por no aceptar la salvación que Dios había mandado a ellos, porque a ellos vino Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice. Mas a todo aquel que lo recibe y cree en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son nacidos por carne o voluntad de varón, sino de Dios. Hay un nuevo nacimiento y de eso te quiero hablar la próxima vez. Del bautismo en el Espíritu Santo, que Dios llene tu vida. Primero está el bautismo del Espíritu, del agua, que es para arrepentimiento. Y déjame decirte, perdóname que yo me desilusioné. Te digo, yo fui monaguillo. Yo fui monaguillo a los, qué sé yo, no sé los años que tenía. Mi hermano fue casi abusado por un cura y así todavía lo tengo acá y lo tengo presente. Lo tengo presente ese juicio delante de Dios, que casi fue abusado por un cura y las consecuencias de eso, ¿no es cierto?, lo llevó hasta el fin. Lo llevó a tener una rebeldía en sí mismo. Así que no me hables de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque se ha hecho una cueva de ladrones. Si vos lo estás viendo y si no querés salir de ahí, como dice el capítulo 18 de Apocalipsis, si lo lees, capítulo 18, verso 4 de Apocalipsis, dice: salid de ahí, pueblo mío, porque viene la mano de Dios sobre esa gente. Que es impresionante. Es impresionante. Hoy estamos viendo violines, ¿no es cierto?, de la política, y los violines que toda la vida estuvieron adentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, vestido con su... ¿Y vos te crees que eso no va a ser juzgado? Sí, va a ser juzgado. Salí de ahí y que Dios te bendiga mucho. Amén.